Clase hoy los reyes católicos dentro del temario de Historia de España de segundo bachillerato. Empezamos. Los reyes católicos lo vamos a dividir en 5 puntos. Por un lado, la unión dinástica. El segundo, la conquista del reino nazarí y la incorporación del reino de Navarra. En tercer lugar, la integración de las Canarias y la aproximación a Portugal. En cuarto lugar tenemos las instituciones de gobierno y en quinto las campañas del norte de África y las campañas itálicas. Empezamos. Unión dinástica. ¿A qué se refiere? Se refiere a la integración de las coronas de Castilla y de Aragón. ¿Cómo va a suceder? En 1469 la hermana del rey de Castilla, Isabel, se casará con el hijo del rey de Aragón, Fernando. En 1474 muere Enrique IV, rey de Castilla, el que se dice que es impotente y tiene una hija apodada Juana la Beltraneja. A su muerte se va a producir una guerra de sucesión en el que Isabel, apoyada por las tropas de Aragón, se enfrentará a Juana la Beltraneja, apoyada por las tropas de Portugal. La guerra se decidirá en la Batalla del Toro en 1475, en el que las tropas de Isabel de Castilla vencen a las de Juana la Beltraneja, proclamándose Isabel reina de Castilla. En 1479 muere Juan II de Aragón y es proclamado Fernando, su hijo, rey de Aragón. Se va a producir una unión personal, pero no política, dentro de los reinos de Castilla y Aragón. Hará una política común, firmándose el Tratado de la Concordia de Segovia, pero no va a ser la unión territorial. Cada uno va a seguir administrando su reino. La conquista del reino nazarí y la incorporación del reino de Navarra. Nos vamos. Granada. Nazarí se refiere a la etnia musulmana que habitaba hasta entonces lo que quedaba del Al-Ándalus. En 1491 a 1492 se producirá la batalla por tomar la capital de Granada. Tarda casi un año en caer. El 1 de enero, cuando ya está todo decidido, Emir de Granada presentará las capitulaciones del día 2 de enero a los reyes católicos, en las que los reyes van a respetar la vida, los bienes y la religión de los habitantes de Granada, cosa que no va a ocurrir porque a partir del día 6 de enero se va a producir más de 25.000 bautismos. Dato importante: durante las campañas, gran parte de la población de Granada se va a exiliar en el norte de África y otra parte se irá a las Alpujarras, un sitio muy importante que veremos posteriormente. Navarra. El reino de Navarra se va a anexionar, dado que era pretendido por Francia y por Castilla. En 1512 las tropas de Francia intentan invadir Navarra, por lo que Fernando, con el ejército real comandado por el duque de Alba, entran en Pamplona, y en 1515 las Cortes de Burgos proclaman la anexión de Navarra como parte del reino de Castilla. La integración de las Canarias y la aproximación a Portugal. Las Canarias son un territorio que lleva desde el siglo XIV pretendido por Portugal. Dado que Castilla no puede expandirse más que al oeste, decide emprender la empresa de conquista de las Canarias, que irá de 1477 a 1497. Para ello firmará con Portugal un tratado, el Tratado de las Alcasovas, en el que por un lado Portugal cede los territorios para la conquista a Castilla, y por otro lado Castilla casará a su hija Isabel, hija de los reyes católicos, con el infante Alfonso de Portugal. De 1477 a 1497 durarán las campañas de las Canarias. En 1496 se conquistará la última isla de Tenerife, y durante las conquistas la población indígena, que eran los guanches, eran prácticamente reducida a nada su presencia, dado que la enfermedades como la gripe pues terminaron por casi extinguirlos. La aproximación a Portugal se refiere a los serie de tratados que los reyes católicos firmaron con Portugal. Y por un lado hemos visto que firma en el 79 el Tratado de las Alcasovas, y en 1494 firmará el Tratado de Tordesillas, en el que se repartirá el océano, en el que dice que 370 leguas al oeste de Cabo Verde es de Portugal, y el tratado será ratificado por el Papa, máxima autoridad mundial. La organización del Estado y las instituciones de gobierno.
Se va a producir por una parte la monarquía, una monarquía absoluta y autoritaria en el que la única figura de poder van a ser los reyes. El ejército, se prohíben las mesmadas, que eran ejércitos de los nobles que pues luchaban por los intereses de los propios nobles. Se va a eliminar eso, se va a crear el ejército real en 1481. Se va a crear una especie de policía en la que va a haber una figura política que va a ser el corregidor, el que organice a esa policía entre comillas, que se va a llamar la Santa Hermandad. Y la iglesia sufrirá una gran reforma llevada a cabo por el cardenal Cisneros y además se crea el Tribunal de la Fe en 1478, o lo que todos conocemos como la Inquisición. La proyección exterior, política italiana y política norafricana. Italiana se refiere a todos los territorios de Aragón que están en la península itálica, que están siempre pretendidos por Francia. En 1493 Francia y Aragón firmarán un tratado por el que Francia cede el Rosellón y Cerdeña a la corona de Aragón. En 1494 los franceses invaden Nápoles, que son repelidos por las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. En 1499 volverán a invadir los franceses Nápoles. Esta vez el gran capitán nuevamente les va a expulsar de los territorios. Las batallas conocidas como la batalla de Garellano y la batalla de Cerignola. Norte de África. La expansión de Castilla estaba muy reducida por lo que tenía las Canarias y la parte de África, por lo que emprenderán grandes empresas desde 1497 a 1510 para ir conquistando una serie de ciudades como son Ceuta, Melilla, Orán y así todas las ciudades importantes hasta llegar a Trípoli. Y con esto damos por finalizado el tema de los Reyes Católicos, comprimido, pero como sabemos todo lo necesario para sacar un 10. Nos vemos en la siguiente.